Muy bien. Tuvimos una introducción preciosa, muy completa la semana pasada. Ahora vamos a leer unos versículos de Marcos, ¿verdad? Para comenzar el libro de Marcos, en este día vamos a iniciar leyendo del 1 al 5. Amén. Vamos a desarrollar los versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tomen asiento, amados hermanos. La clase de la semana pasada dejó algunos principios claros en nosotros. Dejó un marco que verdaderamente muy claro. Cosas que debemos comprender y entender para que podamos seguir avanzando en el Evangelio de Marcos. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que aprendimos la semana pasada? Que Marcos, ¿verdad?, escribe tomando las memorias de Pedro. Y que Marcos, su propósito es hablarnos de Jesús como siervo. Trae todas las memorias de Pedro y comienza, y ya casi al finalizar el hermano nos aclaró por qué comenzaba la narrativa desde la perspectiva de Pedro. Yo estaba viendo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, si ustedes recuerdan, el verso 7, para que tengamos una idea por qué 4 evangelios y no 1. ¿Sí? ¿Puede leerlo, hermano Mauricio? Sí, 4:7. Era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante. Esto, dicen algunos estudiosos e historiadores bíblicos, tiene la interpretación que representa los 4 rostros del Evangelio, presentado de diferentes perspectivas. Dice, el hermano ha citado a un león, un becerro, un hombre y un águila. Muchos dicen que el Evangelio de Marcos está representado por el becerrito. ¿Por qué? Porque el hermano dio un pasaje que dijo que era clave, que estaba en Marcos 10, ¿verdad, hermano? Que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto lo dijo cuando se estaban peleando de quién se sentaba a su derecha y quién se sentaba a su izquierda, como un adelanto. Entonces, para mí es importante que tengamos el marco con que él escribe, porque también algo que nos dijo el hermano la semana pasada, estoy haciendo un pequeño repaso, fue que a diferencia de Lucas y a diferencia de Mateo, Marcos no comienza con ¿qué cosa? Con genealogía. Ya no le sople, hermano, que eso se acuerden, a ver. No comienza con genealogías, porque él no está interesado en demostrar nada. No está interesado en demostrar que es judío ni nada por el estilo, sino comienza con una afirmación contundente. Así que nos vamos a ir al pasaje, ¿verdad?, que nos toca en esta mañana, pero entendamos claramente esto, de que es una perspectiva. ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de la mente de Pedro? ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de la mente de Lucas? Son 4 rostros que nos reflejan la labor, el propósito, la misión, todo lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Esto también dijo el hermano que era el evangelio más corto, pero era el más contundente. ¿Por qué? Porque comienza con una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? A ver, Marcos 1:1. ¿Qué dice?
Por favor, léelo, Cintia. Marcos 1:1. Muy bien. Este es el principio. Todo tiene un principio. Todo tiene un comienzo, ¿verdad? Este era el principio. Para la perspectiva de Pedro, todo comienza cuando él entiende ¿qué cosa? Que él es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Por qué entonces esto afirma que esto es la mente de Pedro? Porque el Señor le dice, esto no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso dicen también que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio, el que fue escrito primero. De ahí fue una fuente para Lucas, fue una fuente para los otros escritores, pero estas son las memorias que Pedro tiene, y por eso Pedro desde esa perspectiva, para Pedro lo fundamental, lo importante, ¿qué cosa es? Que él es el mensaje, Hijo de Dios. ¿Qué era el Evangelio? Todos sabemos qué es el Evangelio. A ver, ¿qué significa Evangelio? Significa buena noticia. En ese contexto inclusive significaba, les voy a dar la noticia de la alegría. ¿Por qué? Porque cada vez que el emperador romano celebraba su cumpleaños salía un evangelión. O sea, cada vez que iba a haber una fiesta, un acontecimiento histórico trascendental, como por ejemplo la celebración del cumpleaños del César, decía evangelión, evangelión, o sea, noticia de alegría. Y miren cómo lo presenta Marcos. Este es el evangelio, esta es la verdadera noticia de la alegría. Este es el verdadero gozo que debe haber en nuestros corazones. Este es el verdadero principio del evangelio, que el Hijo de Dios ha venido a vivir dentro de los hombres. A eso está enfatizando en el verso 1. Dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí comienza la alegría, ahí comienza la fiesta. Esta es la verdadera buena noticia. Dios ha enviado a su Hijo. ¿Y por qué decía con tanta afirmación Marcos esto? Porque cuántas veces se lo habrá escuchado a Pedro. Porque recuerden, Marcos son las memorias de Pedro. Marcos no estaba dentro de los 12 discípulos. Veo sus caras así como... No. Muchos dicen que Marcos, ahí el hermano lo explicó la semana pasada, el que se puso pilas, vuélvanlo a escuchar, esa introducción es clave, porque dice que había un muchachito que estaba semidesnudo, que no dan ni su nombre, y muchos dicen que ese era Juan Marcos, que estaba ahí comenzando. Y este mensaje es poderoso, hermanos, del Evangelio de Marcos, porque nos habla de la restauración, porque a nosotros, que muchas veces hemos fallado, nos da esperanza. Porque Juan Marcos, cuando nosotros tenemos mayor notoriedad de Juan Marcos, ¿qué había pasado? ¿Era sobrino de quién Juan Marcos? Muy bien, ahí ya están entrando a entender quién es, de Bernabé, ¿no es cierto? Y el primer viaje misionero, ¿con quién lo hizo? ¿Con quién lo hizo Bernabé? Con Pablo y su sobrino. Muy bien, Alex. Abandonó, falló. No pudo, lo vio duro, lo vio difícil, pero está escribiendo un evangelio. Eso quiere decir, hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos fallado? ¿Cuántas veces nosotros también hemos tirado la toalla? Pero este evangelio nos dice, Dios levanta y Dios restaura. Hay oportunidad aún para los que tiran la toalla en algún momento. Y este es hermoso de este evangelio. Esto es lo bello de este evangelio. Acá está Marcos, siendo usado por Pedro. Y Pedro puede ver en Marcos tal vez lo que Pablo no vio, porque la discusión en el segundo viaje, cuando Bernabé quiso volver a llevar a su sobrino, le dijo, no, con ese yo no camino. Fue tan fuerte que se distanciaron, ¿sí o no? No le quiso dar una nueva oportunidad a Pablo. Pero ¿quién cargó con Juan Marcos todo ese tiempo que él se regresó a Jerusalén? Porque ¿quién era el que predicaba en Jerusalén? Pedro. ¿Qué le faltaba a Juan Marcos? Madurez, hermanos. Muchas veces las personas fallan porque les falta madurez. Porque este camino es duro y difícil. Este camino es duro y difícil. Es complicado este camino. Pero ahí estaba. Pedro no lo desechó porque él tampoco fue desechado.
porque él ya sabía lo que era afirmar algo que va a hacer y que no lo hiciera. Ella sabía lo que era fallarle a Dios y que muchas veces, aunque podemos tener la disposición, podemos tener el deseo, nos gana la carne, nos gana el miedo. A Pedro le ganó el miedo y negó a su maestro. Pero el Señor solamente le dijo, si me amas, vuelve al camino, apacienta mis corderos. Y entonces ese amor y esa firmeza de que Pedro tuvo, de que el principio del Evangelio es la noticia de la alegría, la noticia del gozo, el Hijo de Dios está en medio de nosotros, era la clave. Por eso no hay mejor comienzo que le puede hacer el Evangelio de Marcos. No le interesa tanto la genealogía, si venía del origen de María o si venía como los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque Marcos no está escribiendo directamente a los judíos, está escribiendo al pueblo romano. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento de todo lo que eran los gentiles. Es interesante, pero miren, él se llama Juan Marcos, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos van a ver que él se llamaba Juan Marcos. Su mamá era una mujer de buena posición, María. Y eso también fue para mí clave cuando el hermano nos enseñó la semana pasada. Porque dice que cuando Pedro estaba preso y salió, fue a buscar a la casa de Juan Marcos. O sea, Juan Marcos tenía cierta posición y su nombre de Juan proviene del judío, pero Marcos viene del griego, del romano, ¿no es cierto? Marco Aurelio, es nombre de Césares. Entonces él debería haber tenido en su trasfondo una mezcla por ahí. Pero Marcos comienza a madurar en la fe y es un instrumento útil para Dios y tiene claridad. Todo comienza con la comprensión. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Porque todo comenzó ahí, ¿no? Para Pedro. Porque caminaron con Pedro y hasta el capítulo 8, como va a decir el hermano, no sabían realmente quién es este. ¿Quién es este? ¿Es un profeta? ¿Es el Elías que había de venir? Tenían muchos cuestionamientos, ¿no? Hasta que Jesús le dice, ¿y qué escuchan? Le dice, bueno, unos dicen que eres, otros dicen, pero el asunto no es lo que los demás dicen, ¿no es cierto? El asunto es, ¿quién dices tú que yo soy? Y ahí comienza Pedro a tener esa certeza, a tener esa convicción. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y comienza acá, este es el principio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y ahí comienza el Evangelio. ¿Estamos entendiendo por qué comienza así? Es desde ahí, hermanos, donde nacemos a una nueva oportunidad, nacemos a un nuevo encuentro con Dios. No importa los errores, las fallas que hemos tenido, Dios siempre te va a dar un comienzo. Cuando llegue el Evangelio y tú tienes claridad de lo que el Evangelio es, que es Jesucristo en medio de nosotros, tu comienzo es desde esa perspectiva. Él es el Hijo de Dios, Él ha cambiado, Él me ha transformado, Él me ha hecho nueva criatura y Él me está dando una nueva oportunidad. Juan Marcos falló. Pero eso no fue suficiente para que fuera desechado. Vuelto, caminó con Pedro y terminado su periodo, entró a una madurez y entró a comprender. Segundo punto, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Así es que, ¿qué está declarando Juan el Bautista? Que él solo era una voz. Y que si no creían a su palabra, ¿verdad? Crean a lo que Juan el Bautista decía. Y Juan el Bautista, cuando predicaba y enseñaba, llama como un testigo. Recuerden que según la ley judía, para que algo sea veraz, tenía que haber 2 testigos. Y entonces inmediatamente dice, como está escrito en Isaías el profeta, trae las escrituras del Antiguo Testamento, porque ahí habían los pergaminos y la base, y dice, esto es, he aquí, yo envío mi mensajero delante de vosotros. Y ahí podemos ver claramente, ¿verdad? En el Evangelio, en Malaquías 3:1, Dayana lee Malaquías 3:1 y Alex léeme Isaías 43. Sí, hasta el 3 si quieres léelo, del 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo,
Jehová ofrenda y sacrificio. Amén. Entonces, miren, Juan el Bautista está diciendo que él era ese mensajero, que él era alguien que estaba, ¿qué cosa? Preparando el camino. Para tener un genuino encuentro con Dios, no podemos venir como queremos, ni en las condiciones que estamos. Para muchas cosas que Dios permite en nuestra vida, hay mucho tiempo de preparación, mucho tiempo. Dios hará mucho en nuestra vida hasta el día en que tú puedes decir, Él es el Hijo de Dios. Podemos haber escuchado hasta de jóvenes. Voy a tomar un ejemplo. Voy a tomar a Alex. Alex escuchaba el Evangelio desde que estaba en el salón de clase, desde pequeño. Y no dudo que Susana, que es una maestra así, machacante, también les ha machacado a sus hijos todo el tiempo el Evangelio. Y él de joven ha venido muchas veces. Y otras veces ya vino casado con su amada esposa, aquí algunas veces, y siempre ha escuchado el Evangelio. Pero ha habido un momento en su vida, yo no sé en qué momento, él debe saberlo, en que dijo el Evangelio, es verdad, Él es el Hijo de Dios. Y de ahí, para este tiempo, hay un cambio, hay una diferencia. Cuando hay ese cambio, cuando hay esa diferencia, es previo a eso, ¿cuánto ha habido? Preparación. Todo eso es preparación. Preparación para venir al encuentro de nuestro Dios. Para que Dios tenga un encuentro contigo. Tiene que haber ese momento en nuestra vida en que el Evangelio se transforme en la noticia de la alegría, en la buena noticia, en que puedo entender y comprender que Él es el Hijo de Dios. Anoche le preguntaba al pastor Carlos Jesús y le preguntaba por la niña Vania León. Saben que fue operada, le han sacado toda la rodilla, le han sacado por completo, le van a poner una artificial, le han separado los nervios para luego pegar. No, es una cosa, la ciencia hace unas cosas tremendas, ¿no? Pero ella se estuvo desangrando después de la operación, le han puesto unidad tras unidad tras unidad de sangre y el papá, que así es un hombre de una posición muy, muy alta en el mundo financiero, ha gastado pues lo que no se puede. Cuando le escribe la nota, ¿no? Le dice, por favor, Carlos, ora, porque esto solamente lo puede hacer el Todopoderoso, ¿no? Y anoche le escribía, ya está bastante mejor, está tolerando el dolor. Quiero conocer a ese omnipotente. ¡Wow! Quiero conocer a ese omnipotente porque esto va más allá de la lógica humana. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando el hombre comienza, eso es una preparación de terreno. Año tras año Carlos Junior le hablaba y él se reía, se jactaba, hasta que vino el hacha del Señor. Y ahora está su camino, su terreno, sigue siendo preparado para si en su gracia y en su misericordia Dios se le revela. Amados, tú y yo tenemos que entender que hay un principio. El principio es cuando el Evangelio se revela y nos revela quién es Cristo para nosotros, y a partir de ahí viene toda esa preparación. Podemos mirar hacia atrás de nuestra vida y ver todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, a la larga ha sido para mostrarnos que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios y que nuestra vida separada de Él solo va a dar traspiés, y no vamos a dar en el blanco, ¿no? Y entonces le dice claramente, como ha leído ahí en Malaquías, ¿no? Él preparará el camino, Él traerá al pueblo que está desarraigado, que está apartado al Señor. ¿Qué dice Isaías 43? Por favor, Alex. Amén. Era una voz que clamaba, ¿dónde? En el desierto. Todos esos requisitos los está cumpliendo ¿quién? Juan el Bautista. Yo solo soy una voz. Miren, y Juan el Bautista no tuvo un ministerio muy largo, fue un ministerio bastante corto, porque a él pues lo decapitaron, ¿no? Lo decapitaron y él era un año mayor nada más que Jesús, porque él fue el que precedió el camino, pero lo mataron antes que a Cristo. Si más o menos Jesús murió a los 33 años, se calcula, Juan el Bautista murió entre los 31 y 32. Pero él solo era un mensajero que preparaba el camino del Señor. Y él no dudó en el sentido de cumplir su misión, cumplir su tarea, preparar el camino delante de Dios.
Él fue una voz que clamaba en el desierto. Y ahí lo afirma. Yo solo soy una voz. Y es importante, ¿no? Que mucha gente iba ahí. Tal vez si fuera un lugar bonito, uno diría, hoy todos iban a escucharle. Había palmeras, había ahí un pequeño oasis, pero era el desierto. Y el desierto tiene mucho significado también, hermanos. ¿Cuándo oímos más la voz de Dios? Cuando estamos pasando los momentos duros. Cuando ya no hay tantas voces, ni halagos, ni tantas noticias que nos puedan estimular. Si no estamos en esa soledad, en ese fuego ardiente, porque en el desierto lo que más tienes es calor y silencio. Desierto, pues. Soledad. No hay de dónde agarrarse. Tienes que levantar tu mirada a los cielos y mirar al Señor. Entonces, por eso dice acá, Él era una voz que clamaba en el desierto y la gente iba ahí. Y la gente iba ahí. Eso es lo que me llama, ¿no? Este precursor, este preparador del camino, del medio, de la forma, de cómo podíamos llegar verdaderamente a Dios, estaba ahí preparando terreno. Yo quiero que mires tu vida en esta mañana también, trayéndolo a este tiempo y a este momento, porque cuando dijimos Marcos, les digo con toda honestidad, pensando, ¿qué continuamos después de? ¿Qué libros hemos estudiado anterior a Marcos? Muy bien, Pedro, hermanos. Pero investigando, pues veo pues que Marcos es el discípulo de Pedro. Cualquiera diría, uy, la hermana qué estudiosa, ¿cómo sabe lo que debe seguir? No, hermano, yo solo me puse a orar y Dios me puso en la mente seguir con el Evangelio de Marcos, ¿no? Y ya cuando él estaba investigando y estudiando, digo, su discípulo, el que nos puede revelar cómo vivió y cómo comprendió el Evangelio Pedro. Aquí está, él comprendió eso. Esa era su tarea. Por eso, cuando los consuela, cuando les habla a los hermanos en las cartas que hemos leído, les dice, mantente en la palabra. Que no te sorprende el fuego de la prueba que te ha venido. Entonces encaja las cartas y encaja también cómo el Evangelio es predicado aquí. Cómo el Evangelio nos lleva a que nosotros comprendamos y entendamos nuestros desiertos, nuestros procesos de purificación. Cada ser humano en su vida, hermanos, tiene sus diferentes procesos de desierto. ¿Para hacer qué cosa? Para venir al encuentro de nuestro Dios. Para entender en esas circunstancias duras y difíciles que nosotros tenemos que a la larga responder a alguien y queremos encontrarle sentido por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Cuando estamos en la algarabía del gozo, del jolgorio, de la fiesta, de que no pasa nada, de que todo se hace como yo quiero, no nos interesa a Dios. Cuando somos enfrentados, ¿no? Como decía este señor ahí en su nota que le escribía, Carlos Junior me mostraba el mensaje, mira, me dice. Y él decía, no, quiero conocer ese omnipotente. Ese que ha podido tener todo el control en medio de estos días. ¿Cómo habrá sido pues la angustia de un padre, su hija mayor, 18 años, ya aceptada en las universidades de Inglaterra para irse, casi una genio la consideran a esa muchacha, y de pronto un cáncer al hueso que la quebranta? Le han metido quimio para reducir el tumor a la mínima expresión, pero han tenido que sacar, dice, toda la rodilla para que si hay alguna ramificación, algo no escape, no corra, ¿no? Y son médicos pues que se han atrevido a hacer eso porque, bueno, hay recursos y hay todo, ¿no? Luego van a hacer un implante y todas esas cosas que están haciendo. Pero no se esperaron la hemorragia después de la operación. Pero ahí Dios, y ahí que pedía él, clamen. Cada rato lo bombardeaba, por eso Carlos Junior estaba, por favor, hermanos, le pido sus oraciones, entendiendo que hay cosas que solo el Supremo lo hace. Entonces ahí se revela, hermanos, en estos momentos de dolor, de desierto, dice voz del que clama en el desierto. En ese momento de enfrentamiento con tu realidad, con tu situación, recuerda, el Dios está preparando el camino, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto es importante, porque el mensajero lo primero que le dice es, tú estás en esta condición. Tú estás viviendo en esta condición. Lo llama a Israel a que entienda, ¿verdad? A que comprenda que estaba totalmente distanciado de Dios. Y acá una de las cosas que vemos es que habían pasado casi 400 años de silencio.
No había habido profeta desde Malaquías, desde la lectura que hizo Dayana, hasta el tiempo de Juan el Bautista, no había habido profeta. Había habido silencio de parte de Dios. Y ahí se había multiplicado pues la maldad del pueblo. Y yo les explicaba el día martes, y se los aclaro a ustedes porque estoy asumiendo que de repente ustedes lo entienden, es que el bautismo no era para los judíos. El bautismo era para los prosélitos que se querían convertir al judaísmo. Entonces, esto era único de Juan el Bautista. Por eso le dicen Juan el Bautista. Porque este es el que cree que el mismo pueblo de Israel tiene que arrepentirse y rebautizarse y volverse a la fe. Porque se habían descarriado tanto, se habían apartado tanto de la fe, que Juan el Bautista no ve otra manera de preparar el camino que decirle vuélvanse a Dios. Pueblo de Israel, ustedes se han descarriado, ustedes se han apartado, ¿no? Ilustra cómo debía haber un lugar en el corazón del pueblo que había estado totalmente haciendo todo lo contrario a la palabra de Dios. Ese preparar el camino, hermano, significa que él llamaba al pueblo a volverse a Dios y a bautizarse. Ahora, el bautismo que nosotros hacemos también es para conversión, para declararle al mundo que hemos dejado al mundo y que ahora somos de Cristo y que nos convertimos a la fe. Pero el bautismo que llamaba a los judíos, que estaban escandalizados, dicen, este es el bautista, ¿de dónde bautiza? Si eso no es una costumbre entre judíos, eso es para los gentiles. Era porque Juan el Bautista le decía, ya no son pueblo de Dios, tienen que volver a ser pueblo de Dios. Por eso los bautizaba. Y tienen que hacer dos cosas: arrepentirse de cómo han estado viviendo, y segundo, dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es por la boca que te arrepientes y sí, ya me arrepiento de lo que he hecho, sino ¿qué se ve en tu vida ahora? ¿No? Arrepiéntanse y den frutos de arrepentimiento. Ah, entonces Juan el Bautista predicaba el mensaje de arrepentimiento. No. Hermana, pero ¿se está contra? No. Lo que pasa es que Juan el Bautista preparaba el camino, porque preparaba a la gente, porque el mensaje de Juan el Bautista era: el Señor viene. Y viene uno del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de sus zapatos. Que esa era la labor más humilde para un esclavo. No, Él viene, y si Él viene y no estás preparado, estás perdido. Por eso es que, hermanos, lo importante de Juan el Bautista es ese llamado a entender y a comprender que el Mesías viene. ¿Y qué es lo importante de nosotros ahora como iglesia? Ya Él vino, ya murió por nosotros. Ahora nosotros también, que estamos llenos de su Espíritu Santo, ¿cómo debemos vivir? ¿Como que ya vino, ya pasó todo? No, Él viene otra vez. Acuérdense siempre del corito. Cristo me dijo que vendría otra vez, viene otra vez. Y que no nos encuentre como estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, que no entendieron, no comprendieron. ¿Por qué Jesús lloró a las puertas de Jerusalén? Porque le dijo, hoy es el día de tu visitación y tú no lo entiendes. Jerusalén, Jerusalén, los he querido juntar como la gallina sus polluelos bajo sus alas, pero no has entendido, no has comprendido que hoy es el día de tu visitación. Hermanos, damos gracias al Señor porque un día entendimos que Él es el Hijo de Dios, porque lo recibimos en nuestro corazón, amén, porque nos dimos una nueva oportunidad como Juan Marcos, y a las finales Pablo tuvo que reconocer el cambio de Juan Marcos, ¿o no? Ahí en Timoteo, hermano, que él lo manda a buscar, lo manda a llamar y dice, mándame a Juan Marcos porque me es útil. El que no quiso llevarlo en el segundo viaje, el que lo rechazó, el que dijo, no, este es un desertor, tuvo que reconocer la obra que Dios había hecho en la vida de Juan Marcos y decir, que venga, que me traiga los libros, los capotes, porque me es útil. Así que nosotros podemos ser útiles en las manos del Señor. Amén, hermanos. Tal vez has caído, tal vez has fallado, pero este es un buen momento para ser útil. Comenzar a estudiar Marcos debe llevarnos al compromiso con Dios, al entender que Él es Dios en medio de nosotros. Así que preparar el camino del Señor es una palabra que nos ilustra. Amén. Cómo debe estar preparado realmente, cómo debe tomar Dios un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón con plena convicción, con plena certeza de quién es Él.
Si tú no tienes esa convicción y esa certeza de quién es Él y no le das ese lugar en tu vida, siempre vas a fallar. Siempre vas a fallar. Y es un... Por eso, ¿no? Yo recuerdo ese pasaje cuando el joven rico viene y le dice, Señor, te seguiré, yo quiero ser tu discípulo, le dice, ¿no? Y le dice, es esto. Le dice, lo he hecho desde mi juventud, ya. Ahora vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No pudo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo? El joven rico, ¿por qué no pudo? Si ya había hecho todas las cosas, cumplir la ley, dar a los pobres, todo. ¿Por qué no pudo? No quería dejar su riqueza porque su riqueza era su confianza. Su seguridad realmente no estaba en Dios. Su seguridad estaba en lo que tenía. Y hermanos, Dios, para revelarse y para mostrarse a nuestra vida, nos va a llevar a un punto donde nosotros seamos confrontados en quién confiamos, en quién está nuestra confianza. ¿Realmente descansamos en el Señor? ¿Realmente descansamos en Él y en su seguridad? Recuerden, cualquier gran obra que Dios va a hacer en nuestra vida comienza con una gran preparación. Una preparación que tú no te das cuenta, pero que de diferentes formas, de diferentes maneras, cuando tú miras cada etapa, cada situación de tu vida, Dios te ha ido llevando a ese punto para que tengas esa respuesta, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿No? Con Anthony creo que conversaba en estos días, allá está Anthony, y le decía, ¿no? O sea, yo lo he conocido pues desde jovencito, y veía que entraba y salía de la iglesia, y a veces ya no lo veía porque se había ido a su fútbol, después venía, después se volvió a aparecer, se desaparecía. Hasta que hay un antes y un después. Hasta que tuvo que pasar su desierto. Y después de su desierto es otro Anthony. Cuando Anthony era joven, hermano, usted podía entrar y verlo y decirle, hola Anthony. Él ni cuenta sabe de su existencia. ¿Verdad? Entraba y salía, si usted lo saludaba, no le saludaba, no le preocupaba. Porque hay una etapa en nuestra vida, hermanos, en que solo es un preparar el camino para verdaderamente venir al encuentro del Señor. Y acá dice claramente, ¿no? Del Señor, endereza tus sendas. Y cuando tú tienes ese encuentro con Dios, lo primero que te das cuenta es las cosas que están mal en tu vida. Las cosas que toman la prioridad, que tú la pones antes que Dios. Uno puede ser el trabajo, otros puede ser los hijos, otros puede ser los vicios, yo no sé, pero solo Dios lo sabe. Pero ese camino llega a un punto en que Dios te dice, tienes que venir delante del Señor. Y ahí dice, ¿no? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, arrepiéntanse, yo no perdono. Él viene, el que les puede perdonar viene. O sea, Él preparaba el camino, pero el que viene, Él sí te puede perdonar. Entonces nosotros sí tenemos a Cristo, quien nos ha perdonado, quien nos ha sellado con su Espíritu Santo. Hemos tenido genuinamente ese encuentro con Dios. Podemos mirar un antes, un después. Podemos mirar ese desierto por el cual hemos atravesado. No sé cuántos años tú tienes ya en la fe, pero si miras hacia atrás puedes decir, en esta etapa y en esta etapa, Dios me salió al encuentro y de verdad, o me afirmaba, o ahí quedaba. ¿Me? Escuchaba en estos días de un joven que estaba acá en la iglesia y todo lo demás, y me decían, ay, hay que orar por él, para recuperar. Como ahora están con los jóvenes con su campamento tratando de rescatar, ¿no? Vuelve a casa, se llama el campamento de los jóvenes. Quienes no están, y quienes, bueno, pues si están en otra iglesia no hay problema, están sirviendo al Señor. Pero los que estaban aquí y aún servían al Señor y ahora están en el mundo.
nunca tuvieron ese encuentro verdaderamente con el Señor. Nunca el camino ni su vida fue preparada. El bautismo significa, yo me identifico, me sumerjo en Él, me meto en Él. Pero no vamos a hablar tanto del bautismo, de eso estamos hablando los días martes. Y dice acá claro, y salían a Él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por Él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así es que esta confesión que hacían los judíos, si ellos eran judíos, no se estaban convirtiendo a una nueva religión, estaban confesando ¿qué cosa? Estaban confesando, ¿verdad? Que se habían vuelto, estaban tan lejos de Dios, al aceptar el bautismo estaban diciendo, estamos tan lejos de Dios que ya estamos como los gentiles. Y es necesario ponerme bien delante de Él para que cuando Él venga, yo sea parte de su pueblo. Eso significaba el bautismo, así como nosotros. ¿Qué significa cuando nos bautizamos? A ver, ¿quién me dice? Por favor, ¿ah? Sí, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa cuando nos bautizamos? ¿Somos insertados en el cuerpo de Cristo? Significa, el bautismo significa que estamos muertos juntamente con Cristo y hemos resucitado a novedad de vida juntamente con Él. Romanos 6:3 creo que es. A ver, por favor, Isabelita, Romanos 6:3, sino que estamos usando solo la memoria para ver ese texto ahorita. Creo que es ese, si no me ayudan los estudiosos que tenemos acá. Amén. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús debemos ser conscientes que ¿qué simboliza? ¿Por qué nos bautizamos? Porque decimos, hemos muerto a la vieja vida, nacemos a la nueva vida. ¿Para qué? Para que este cuerpo corruptible también, cuando Él venga, se dan cuenta, la segunda venida, esto corruptible se vuelva incorruptible. Eso también está en Corintios. Para eso nos bautizamos, para identificarnos con Cristo por el bautismo. Eso tiene que estar claro en nosotros, hermanos. Y para entender la resurrección de vida en Cristo Jesús. Así que está preparado el camino de cada uno de nosotros. Esa preparación del camino simboliza nuestra vida. Ese bautismo significa, yo confieso que he estado tan lejos de Dios como un gentil, decían los judíos, y ahora me preparo para estar delante de Él. Dice que salían de todo lugar, de todo sitio, iban al encuentro del Señor. Que tú puedas entender en esta mañana, hermano, hermana querida, que este es el principio de todo creyente. Nuestra vida no comienza hasta que no comprendamos qué es el Evangelio. Nuestra vida no comienza hasta que no entendamos que el Evangelio es Cristo, Hijo de Dios. Amén. Sé que los que han llegado tarde de repente no entienden, pero es un pequeño resumen del verso del 1 al 5. Dios nos manda el Evangelio y el Evangelio es la alegría de entender y comprender que Él es el Hijo de Dios. Él ha preparado nuestra vida de diferentes formas, de diferentes maneras, diferentes situaciones y circunstancias, hasta venir a conocerlo y a entender, Él es el Hijo de Dios, Él es Cristo. Seguro si yo les pregunto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tomábamos desayuno, hermano, en casa? Usted me decía, yo habría querido más joven conocer al Señor. Pero a veces, todo eso que ha vivido y ha caminado le ha servido para entender mejor la grandeza que es de venir a conocer a Dios. Y así a cualquiera de ustedes le puedo preguntar. Y de los que ya conozco, y estamos aquí muchos años, cada uno de nosotros sabe que ha habido un momento de ese encuentro. Pero, aún cuando hemos conocido al Señor, muchas veces hemos fallado, como Juan Marcos. Pero Dios siempre nos da una oportunidad. No sé si logren escribir un evangelio, porque ya están hechos los 4. Pero Juan Marcos, a pesar que falló, que fracasó, Dios lo levantó y lo usó para escribir las memorias de Pedro. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias.
Porque a pesar, Señor, que hemos fallado muchas veces, que necesitamos arrepentimiento, porque tú vienes, Señor, tú vienes otra vez. Dios viene otra vez, Dios viene otra vez. Y necesitamos, Señor, ponernos en el orden contigo. Necesitamos mirar, Señor, y preparar el camino para muchos también que necesitan conocerte. Necesitamos tener esa determinación clave, ese momento clave en nuestra vida, de saber que tú eres el Hijo de Dios y que cualquier padecimiento o sufrimiento es parte de conocerte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y tú le dijiste a tus discípulos que ellos deberían que saber cuánto habían de padecer por causa de ti. Y tantas pruebas y circunstancias duras y difíciles tú no nos dejas, Señor. Tú estás ahí, pero quieres que seamos conscientes, oh Dios, que tú nos ofreces limpieza por medio de la obra de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados.